Demonios. Espíritus malignos llegados del infierno. Los demonios querían encontrar una forma de entrar en tu cuerpo. Su misión: poseerte y condenarte eternamente. El monstruo más peligroso es el monstruo que no ves. Pueden adoptar cualquier forma. Pueden estar hechos de aire y ser inhalados, ingeridos con la comida. Y atacar en cualquier momento. La gente necesitaba una forma de protegerse. Hoy, expertos científicos y arqueólogos investigan la verdad tras los terroríficos relatos sobre estos seres demoníacos. Pensemos lo desesperada que tenía que estar una persona para dejarse abrir el cerebro, así. Y las brujas y hadas que eran sus aliadas. Su misión: desvelar por qué nuestros antepasados estaban tan convencidos de que estos seres existían. No era una creencia supersticiosa. Los demonios eran muy reales. Criaturas mitológicas, la maldición de los demonios. En la Europa del siglo XVI, se pensaba que había demonios por todas partes. Estos espíritus malignos eran enviados por el diablo. Su objetivo era poseer tu cuerpo y condenar tu alma al infierno. En el mundo medieval, el mundo físico y el mundo espiritual no estaban demasiado alejados. Los espíritus malignos podían habitar un cuerpo humano. Para comprender qué pensaba la gente sobre los demonios hace mucho tiempo, una de las mejores representaciones modernas está en las películas de la saga Alien, donde una criatura puede poner en el interior un huevo que irá creciendo hasta eclosionar. ¿Pero qué creían nuestros antepasados? ¿Qué eran realmente estas criaturas demoníacas? Según la Biblia, su historia comienza con el ángel Lucifer, a la vez bello y rebelde. Reúne un ejército de ángeles y comienza una guerra contra Dios. Pero las legiones de Lucifer son derrotadas y desterradas a las profundidades del infierno. Lucifer se convierte en el diablo y su ejército de ángeles caídos en demonios, malditos por toda la eternidad. Su único objetivo es corromper a los humanos que Dios ama y hacer que se unan a sus filas. En Inglaterra, la profesora Marion Gibson investiga qué forma se creía que adoptaban estos espíritus malignos cuando abandonaban el infierno para venir a la tierra. La gente a menudo piensa en los demonios como una especie de duendecillos, pero en realidad eran bastante aterradores. Para entrar en ti, los demonios cambiaban de forma, de un espíritu a los objetos cotidianos más inofensivos. Un demonio podía ser algo así, una manzana. Podías comerte la manzana y estar comiéndote a un demonio, o comerte la manzana y que sobre ella hubiese un demonio que podía entrar en ti. Un demonio no solo podía ser cualquier cosa, también podía estar en cualquier lugar. Podías inhalarlos, podían estar hechos de aire. La niebla que atravesabas podía ser un demonio. Un incidente ocurrido hace 500 años revela cómo pensaba la gente que los demonios podían poseer tu cuerpo y tu alma. Una joven de Chester llamada Ann Milner cruzaba unos prados cerca de su casa, quizá una mañana brumosa como esta. El 18 de octubre de 1563, mientras Ann Milner cuidaba las vacas de su familia, un demonio acechaba en el campo. Sin percatarse de la presencia maligna, Ann aspiró al demonio. Cuando volvió a casa, sintió que la oscuridad se apoderaba de ella y cayó en un profundo trance. Empezó a sufrir violentas convulsiones y a lanzar a hombres adultos al otro lado de la habitación. Ann Milner había sido poseída.
En una época en la que no se comprendían ni la ciencia ni el cuerpo humano, ciertos síntomas como ataques o convulsiones tenían que ser aterradores, como ver El Exorcista o Poltergeist. Se creía que esas personas estaban poseídas y destinadas a la condenación eterna. En el siglo XVI, los ángeles y los demonios eran considerados seres muy reales, y el infierno era un lugar real que debía evitarse a toda costa. Por lo tanto, si un espíritu maligno se apoderaba de alguien, necesitaban expulsarlo físicamente. En la Universidad de Cambridge, Inglaterra, la doctora Trish Byers, experta en huesos, ha descubierto pruebas de las medidas extremas que se tomaban para liberar los cuerpos de aquellos seres demoníacos. La trepanación es el proceso deliberado de abrir un agujero en la cavidad craneal para exponer el cerebro. Hay evidencias documentales de que la trepanación se usó para liberar demonios. Fue algo bastante común en la Edad Media, sobre todo en Gran Bretaña. Trish está usando un microscopio de gran potencia para examinar un cráneo de hace 2000 años, que perteneció a alguien sometido a este terrible procedimiento en la Edad de Bronce. Podemos ver diversas marcas de corte. Parece que probablemente sujetaron la cabeza de esta persona y fueron trabajando el hueso con herramientas de diversos tipos. Es difícil imaginar que alguien pudiera sobrevivir a un proceso tan invasivo hace cientos de años, pero sorprendentemente, Trish tiene pruebas de una persona que sí lo consiguió. Este individuo probablemente sobrevivió al proceso de trepanación, porque podemos ver indicios de curación en torno al agujero. El hueso puede regenerarse y parece que siguió creciendo, así que esta persona probablemente sobrevivió varios años a su trepanación. A lo largo de los siglos, la trepanación no solo fue usada para expulsar demonios, sino también para tratar dolencias médicas del mundo real. ¿Podría eso explicar por qué se creía que este terrible procedimiento curaba los síntomas antaño asociados con la posesión demoníaca? Después de la Edad Media, la trepanación se convirtió en un procedimiento más de la práctica médica habitual. La usaban para tratar la locura, la epilepsia, las convulsiones, a las personas consideradas mentalmente inestables, y hoy todavía se usa para tratar traumatismos craneales. Perforar un cráneo para liberar demonios no era una tarea sencilla. Antes de la aparición de las herramientas eléctricas, ¿en qué consistía este proceso? La doctora Joy Reidenberg, experta en anatomía comparada, lo investiga. Vamos a ver cómo se practicaba una trepanación. Aquí tenemos un cráneo de cerdo y vamos a usar esta herramienta, un trépano. Lo situaremos aquí y perforaremos hasta abrir un agujero. Pero no olvidemos que si se tratara de un ser humano, tendríamos que retirar la piel, la grasa, el músculo. Cualquier cosa que se interpusiese sería separada. Es un procedimiento muy invasivo hasta llegar a donde está el cerebro. Joy trabaja con una herramienta en forma de T, similar a las utilizadas en el siglo XVII. Imaginemos lo que sentiría el paciente mientras le hacían esto en el centro de la frente o en la coronilla. Quizá estuviese ebrio o mordiendo un trozo de cuero para aliviar la tensión del dolor, pero esto incide directamente en una zona con muchos nervios sensoriales. Estoy raspando el hueso para atravesarlo y es realmente difícil. Estoy presionando con todo mi peso sobre el hueso para tratar de cortarlo. Tenía que ser increíblemente doloroso. He oído un crujido. Un momento, ya está. Era el crujido final. Aquí está el trozo de hueso. Es un procedimiento terrible y realmente invasivo. Pensemos lo desesperada que tenía que estar una persona para dejarse hacer esto, para que le abriesen el cerebro. Así. Debemos comprender los demonios en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Guerras civiles, batallas entre los puritanos y la Iglesia Católica, propagación de enfermedades. La histeria empezó a extenderse. En la guerra cada vez mayor contra los demonios, la Iglesia luchaba en primera línea.
El arqueólogo Matt Champion busca pistas ocultas en Norfolk, Inglaterra. Podrían revelar lo peligrosos que consideraban las autoridades cristianas a estos espíritus malignos. Este lugar está repleto de evidencias sobre lo seria que consideraba la gente la amenaza de los demonios. En lo alto, en la madera de las vigas de la iglesia, hay diversas tallas de madera que acaban de ser redescubiertas después de 500 años. Lo que tenemos aquí es una talla del apóstol San Juan, y justo sobre él hay una talla asombrosa de un demonio, y este está sentado detrás de él sujetándolo con sus garras, sosteniéndolo firmemente contra la estructura del techo. Estas tallas eran una advertencia para los feligreses que estaban debajo. Ni siquiera los santos estaban a salvo del ataque de los demonios. Según la iglesia medieval, los demonios eran básicamente ángeles malignos. Su función era cumplir las órdenes del diablo, y su objetivo final era poseer tu alma. Una vez poseído por un demonio, ya no eras tú mismo. Podías hablar en lenguas extrañas, tener una fuerza sobrehumana o sufrir arrebatos de violencia. ¿Cómo podían explicar que alguien actuase de forma extraña o hiciese cosas extrañas, atacase a un vecino o matase de repente a su propia familia? Tienen que existir unas criaturas que puedan entrar en ti y hacer que hagas las peores cosas. Según la iglesia, solo había una forma segura de expulsar a un espíritu maligno: un exorcismo. El exorcismo es una verdadera batalla entre Dios y el diablo. Era un procedimiento realmente extenuante, pensado para expulsar de ti al demonio. La profesora Marion Gibson investiga cómo funcionaba realmente un exorcismo. El exorcismo lo realizaba un sacerdote, pero también incluía al resto de la comunidad. Así que la estancia solía estar repleta de gente del pueblo, ansiosa por ver expulsar al demonio. En primera instancia, podían intentar hacer que el demonio saliese, hacer que el cuerpo fuese incómodo para el demonio. Podían obligar a la persona poseída a beber una mezcla de aceite de ruda y vinagre. Otra forma de expulsar al demonio era crear olores horribles que no pudiese soportar. Las plumas generan un olor muy desagradable cuando se les prende fuego. Cualquier cosa para crear estrés, cualquier cosa para hacer salir al demonio. Si los métodos físicos no expulsaban al demonio, quizá lo lograsen los poderes espirituales. Si se trataba de un exorcismo católico, podían usar agua bendita para rociar a la víctima. Y podían empuñar una cruz contra los demonios para expulsarlos. Un documento del siglo XVI describe el exorcismo de Anne Milner, una joven lechera poseída por un demonio. El demonio atormentó a Anne durante 17 semanas, hasta que recurrieron a un exorcista. Hizo sujetar el cuerpo de Anne debido a sus convulsiones y recitó ciertos versículos una y otra vez. Pero el demonio era demasiado fuerte. El exorcista pidió vinagre y lo sopló en la nariz de Anne. El líquido nocivo expulsó por fin al demonio del cuerpo de la muchacha. Anne Milner fue curada. Es posible que el exorcismo tuviera un efecto placebo, que alguien creyente antes de ser poseído por un demonio, después del exorcismo se sintiera liberado y él mismo de nuevo. En una época anterior a la ciencia médica, los demonios malignos rellenaban los huecos entre nuestros conocimientos. La historiadora Lara Thorpe cree que otra temida enfermedad también pudo contribuir a alimentar la histeria en torno a los demonios.
La peste era una de las enfermedades más temidas en los siglos XVI y XVII. Te afectaba de repente, podías empezar a vomitar, te causaba fiebre. Hay testimonios sobre personas que gritaban de dolor. Era una muerte espantosa, terrible. A finales del siglo XVII, los médicos habían desarrollado una teoría sobre la propagación de la temida enfermedad. La explicación más común para la peste era que la causa era el mal aire que entraba por los poros de la piel. Se parecía mucho a la forma en que se pensaba que podían atacar los demonios y entrar en un cuerpo. La religión y la ciencia no eran cosas separadas, eran inseparables, completamente entrelazadas en la mentalidad de principios de la Edad Moderna. Lo que veías, olías y saboreabas podía afectar a tu salud espiritual a través de una posesión demoníaca, pero también a tu salud física contrayendo una enfermedad como la peste. Esas primeras nociones sobre la infección reforzaron la idea de la contaminación por espíritus malignos. Para defenderse de la peste, intentaban contrarrestar los malos olores que creían que causaban la enfermedad. Tenían estas máscaras y rellenaban su pico con hierbas que olían bien, pétalos de flores secas, hierbas de olor agradable como la menta, y una vez rellenado el pico, te lo ponías sobre la cabeza, así. Y quedabas protegido. Pero si los buenos olores te protegían de la peste, ¿qué pensaba la gente que podía mantenerlos a salvo de los demonios? El arqueólogo Matt Champion busca pruebas ocultas dentro de una iglesia parroquial. Hoy estamos acostumbrados a que las iglesias tengan un aspecto más desnudo, encalado, pero en la Edad Media estos lugares estaban totalmente cubiertos de antiguos grafitis. Matt usa unas luces especiales que inciden en la piedra en un ángulo preciso para encontrar lo que busca. Si muevo la luz aquí, podemos ver que hay grafitis por todas las superficies. Hay textos medievales, pero quizá el más espectacular sea este de aquí, en el que vemos este maravilloso pentáculo. Hoy el pentáculo es el signo del ocultismo. ¿Qué hace este en una iglesia cristiana? La respuesta está grabada en la piedra en unas líneas apenas visibles. Voy a usar esto para mostraros en primer lugar un gran ojo saltón en la parte superior. De aquí sale esta nariz, una gran boca muy abierta. Aquí están los dientes. Y aquí, una gran lengua colgante. Y por aquí una oreja. Y aquí otra oreja. Y ya tenemos un maravilloso demonio medieval. Y aquí, sobre todo ello, este gran pentáculo clavando literalmente al demonio a la pared. Este símbolo defendía a los feligreses medievales de los malvados demonios. Su poder radicaba en el hecho de que se podía trazar con un movimiento continuo. Cuando los demonios veían una línea, tenían que seguirla. En el caso de una línea sin fin, como la de este pentáculo, cuando comenzaban a seguirla, continuaban y quedaban atrapados en este símbolo para siempre. El graffiti nos dice lo que era importante para la gente. Eran los demonios los que traían enfermedades repentinas. Eran los demonios los que hacían que tu ganado se muriese de repente. En la Edad Media, los demonios eran muy reales. Pero ¿cómo se convirtió el pentáculo o pentagrama en un talismán protector contra los demonios? Según la leyenda, mientras el rey Salomón construye su templo, un demonio aterroriza a su trabajador favorito. Salomón reza pidiendo ayuda, y el arcángel San Miguel acude al rescate. Le da al rey un anillo mágico, con un pentagrama grabado. Otorga a Salomón el poder de someter al demonio marcándolo con ese símbolo. Después el rey le ordena que reúna todo un ejército de demonios para que terminen su templo para él. Durante muchos siglos el pentagrama fue un símbolo tradicional cristiano de protección.
Pero en el siglo XVI, la gente temía tanto a los demonios que también querían proteger sus hogares. En el sur de Inglaterra, la arqueóloga Natalie Cohen investiga un hallazgo reciente descubierto durante la restauración de la mansión Knoll. Revela lo elaborados que se volvieron los sistemas de defensa contra los demonios. Aquí vemos una serie de las llamadas marcas para brujas o trampas para demonios. Representan una forma de protección ritual de este espacio diseñada para proteger al ocupante de la habitación, sobre todo cuando está en la cama, que estaría aquí, detrás de mí. Natalie encuentra más evidencias cruciales. Aquí tenemos otro tipo de marca protectora en esta primera apertura. Estas se llaman marcas de quemadura. Creían que haciendo una marca quemando la madera con una vela podías ahuyentar a los espíritus malignos. Lo más interesante de una marca de quemadura horizontal es que no es posible quemar esa madera de esa forma una vez instalada. Eso nos indica que mientras los carpinteros construían este espacio, sabían exactamente dónde iría esta madera y le hicieron esta serie de marcas de quemadura. Y no es el único lugar de la habitación en el que han descubierto precauciones contra los demonios. Alrededor de la chimenea también hay marcas rituales de protección, pero estas tienen la forma de las llamadas marcas VV o M, ya que invocan la protección de la Virgen María. La idea detrás de las marcas de protección ritual alrededor de la chimenea era básicamente crear una especie de caja virtual. Si algo maligno bajaba por ella, no podía cruzar más allá de las marcas. Pero ¿por qué la gente intentaba proteger concretamente la chimenea? En el siglo XVI, temían que los demonios tratasen de invadir sus hogares. Las ventanas y puertas cerradas no podían contenerlos, ya que podían entrar sin más por la chimenea. Y una vez en el dormitorio, el demonio atacaría. Se sentaría sobre el pecho de su víctima y la asaltaría brutalmente. Aunque su víctima se despertara, estaría paralizada, incapaz de defenderse de las garras demoníacas que la ahogaban. Hoy podríamos explicar algunos de estos ataques de demonios como una especie de parálisis del sueño, ese estado entre la vigilia y el sueño. El 5% de la población la padece de forma habitual. Esas personas a menudo sienten que algo las sujeta físicamente a la cama y no pueden moverse. Pero cuando hicieron las trampas contra demonios en la mansión Knoll, nada de eso se sabía. Creían que la parálisis del sueño era un signo de ataque de demonios. Investigaciones posteriores revelan que hubo una razón muy especial por la cual el propietario de esta mansión, Thomas Sackville, no quiso arriesgarse. Creemos que la razón de semejante concentración de marcas en este espacio es que Thomas Sackville estaba rediseñando su casa en previsión de una visita del rey Jacobo I. Tenía mucho interés en lograr el apoyo del rey y estos espacios en los que estamos probablemente fuesen para el propio Jacobo, miembros de su familia o huéspedes de alto standing. Era muy importante proteger este espacio. Pero los demonios no solo maldecían tu alma. Podían corromperte de forma astuta e inesperada. En la Europa del siglo XVII, empezaron a preocuparse cada vez más por otro aterrador problema: las brujas. Se pensaba que las brujas eran personas que habían hecho una alianza impía con el diablo y sus siervos infernales. Pero ¿cómo convertían los demonios a una mujer en bruja? Se pensaba que el diablo y sus demonios cazaban de noche, buscando víctimas que atraer a su maligno círculo. Buscaban principalmente a mujeres solteras, seduciéndolas con un pacto demoníaco. A cambio de sexo, las convertían en brujas con poderes sobrenaturales. Pero el demonio se quedaba su alma
y tenían que unirse al ejército de Satanás por toda la eternidad. En el siglo XVII, varias presuntas brujas fueron encarceladas aquí, en el castillo de Colchester, en el sureste de Inglaterra. Aquí la profesora Marion Gibson descubre relatos reales sobre cómo los demonios supuestamente seducían a las mujeres para que vendieran sus almas. Disfrazado de persona normal, el demonio atraía a su víctima ofreciéndole ayuda para sus problemas. Un demonio se acercaba a ella y podía decirle: he oído que has tenido problemas con tus vecinos. Sé que un granjero ha sido malo contigo. ¿Te vendría bien algo de ayuda en tu vida? Aquí tenemos un ejemplo de ello, el de Rebecca West, que probablemente tenía 17 o 18 años. El demonio la besó y le dijo que le gustaría casarse con ella. Y después entró en su dormitorio. Y Rebecca se convirtió en bruja. ¿Qué poderes sobrenaturales obtenían aliándose con los demonios? La gente creía que las brujas podían lanzar hechizos malignos a aquellos que no les gustaban. Las maldiciones podían empezar poco a poco, por ejemplo, estropeando la mantequilla a un vecino. Pero también se culpaba a las brujas de la destrucción de cultivos enteros, de la muerte de valiosos rebaños de animales, de causar enfermedades y la muerte, e incluso de invocar tormentas mortales que podían arrasar una ciudad entera. El miedo a las brujas con poderes demoníacos no se limitaba a los más incultos. En la Universidad de Londres, el historiador Nick Barratt ha descubierto pruebas de que la máxima autoridad del país las consideraba un peligro presente y real. Este libro se llama Demonology y fue escrito en 1597 por el rey Jacobo VI de Escocia antes de convertirse en Jacobo I de Inglaterra. El rey creía firmemente que las brujas y los demonios existían. También creía que debían ser destruidos, barridos de la faz de la tierra, y que era importante comunicar ese mensaje a toda la población. El rey Jacobo creía que las brujas lo perseguían. En 1950, mientras el rey y su nueva mujer, Ana de Dinamarca, navegaban hacia Escocia, una terrible tormenta afectó a su barco mientras cruzaba el Mar del Norte. Ya habían culpado a las brujas del desastroso fracaso de un viaje anterior. Parecían haber maldecido su viaje con mala suerte. Cuando la pareja real por fin llegó a puerto, los rumores de brujería se extendieron por todo el país. Una mujer confesó bajo tortura haber causado la tormenta e intentado matar al rey. A partir de entonces, el rey Jacobo persiguió a las brujas en Escocia con una brutalidad extrema. No era la creencia supersticiosa de un campesino, era algo personal. Tenía pruebas, y esta fue su respuesta, Demonology, donde expuso todos los temores que sentía para que otros pudiesen tomar las medidas necesarias para erradicar a las brujas. Surgieron los cazadores de brujas para purgar la tierra de las malvadas criaturas aliadas de los demonios. La gente temía tanto a las brujas que era habitual que denunciasen a sus propios parientes y acusasen a sus propias hermanas, hijas e incluso a sus propias madres. Para erradicar a las brujas antes había que identificarlas. Las autoridades creían que estaban marcadas con ciertos indicios físicos. Si una mujer hacía un pacto con un demonio, crecía en su cuerpo una gran verruga llamada pezón de bruja. La bruja usaba ese pezón para amamantar a demonios en forma de animales, permitiéndoles beber su sangre. Los llamados familiares eran espíritus inteligentes pero malignos que protegían a la bruja y realizaban tareas mágicas. La gente creía que esos demonios podían adoptar muchas formas: gatos, perros, sapos, murciélagos, ratas e incluso arañas.
¿Qué inspiración del mundo real había tras la idea del pezón extra de la bruja? La experta en anatomía comparada Joy Reidenberg lo investiga en su laboratorio. Un cazador de brujas buscaría una marca del diablo, cualquier cosa fuera de lo normal. Una de las más comunes que podían encontrar eran pequeños bultos en la piel, y eso es lo que se muestra aquí. Es solo un poco de piel que sobresale formando un pequeño bulto. Y si era visible, era una marca del diablo. Aquí hay otra cosa que se encontraban a menudo. Si observas el pecho de alguien, aquí es donde normalmente tenemos un pezón, pero debajo podemos tener otro pezón. Sería un tercer pezón. Es algo muy común. Lo tiene aproximadamente el 5% de la población. Este pezón puede estar en cualquier lugar de la llamada línea mamaria. Es una línea que va más o menos desde las axilas, cruzando el pecho, a ambos lados del ombligo y hacia la cara interna de los muslos. Ese tejido está programado genéticamente para aparecer en cualquier lugar de esa línea. Solo una ligera mutación y surge otro seno. Y encontrar esto era el gran premio porque era algo que una bruja podía usar para criar y amamantar a un demonio, o quizás a uno de sus familiares demoníacos como un gato o un perro. Pero esa no era la única forma de identificar a alguien que había hecho un pacto con los demonios. Cualquier cosa que pudiesen encontrarle a alguien podría ser una señal de que era una bruja. Sara se ha ofrecido a mostrarnos una marca de nacimiento. ¿Nos hablas de ella? Sí, esta es mi mancha de vino y la tengo desde que nací. Básicamente es una anomalía de los vasos sanguíneos de esta zona concreta de mi cara. Son mucho más grandes que un capilar normal, así que esta zona recibe más sangre, por eso es roja. El color rojo es muy interesante porque a la gente le recuerda al fuego. Podemos imaginar que en aquella época al verlo dirían, te has quemado, tienes un signo del fuego del infierno, el diablo te ha tocado, eres una bruja. Y eso pudo suceder hace no mucho tiempo. Las sospechosas de brujería también eran sometidas a ordalías o juicios de Dios. El más decisivo era ver si flotaban. Las sospechosas de ser aliadas de los demonios eran atadas y sumergidas en agua. La gente creía que las que eran brujas flotaban. Pero ¿hay otra causa que explique quién flotaba y quién se hundía? En el Imperial College de Londres, el físico Scott Melville ha diseñado un experimento para demostrar cómo funcionaba esa prueba y por qué ciertas personas tenían menos probabilidades de superarla. La mayoría de la gente ha oído hablar de la prueba de las brujas. La ordalía por agua. Lanzaban al agua a una supuesta bruja y si flotaba era una bruja, pero si se hundía era inocente. Queremos saber si esa prueba tiene alguna base científica. Lo bien que flota alguien depende mucho de su composición. En este tubo tenemos aceite vegetal, aproximadamente igual de denso que la grasa corporal. Y en este tubo tenemos jarabe de maíz, un poco más denso que el músculo, pero aproximadamente igual. El aceite vegetal representa a las mujeres ancianas, que suelen tener más grasa corporal y menos densidad ósea. El jarabe de maíz representa a los hombres, que suelen tener más masa muscular. Lo que vamos a hacer es ver cuál flota y cuál se hunde. La bolsa de grasa flota. La bolsa de músculo se hunde como una piedra. Podemos concluir que, dado que los hombres suelen tener más músculo, las mujeres son más propensas a flotar. Por lo tanto, esta prueba de brujería está amañada y acusa desproporcionadamente más a las mujeres que a los hombres. En la base del miedo a las brujas estaba el miedo a las mujeres. Las brujas eran mujeres resueltas, inteligentes, sabían hacer ciertas cosas. Eran odiadas porque no querían ser obligadas a seguir su papel tradicional y eso era algo que inspiraba un profundo temor a los hombres. Las ordalías proporcionaban pruebas, pero para que una bruja pudiera ser ahorcada, el cazador de brujas tenía que hacer que confesase. En el castillo de Colchester, en el sureste de Inglaterra,
la profesora Marion Gibson investiga cómo lo hacían. En el siglo XVII, las sospechosas de brujería eran interrogadas aquí por el general cazador de brujas, un hombre llamado Matthew Hopkins. Matthew Hopkins era un joven caballero puritano que pensó que podría lograr renombre cazando brujas en su localidad. Las metía en algún tipo de celda como esta y las aislaba de su comunidad, de sus amigos y de sus familiares. Las mantenía despiertas. Tenía trabajando para él a un equipo de aldeanos que se aseguraba de que no dejasen de moverse todo el tiempo que estaban encarceladas. Y les preguntaba repetidamente si eran brujas y les metía ideas en la cabeza. Después de horas de interrogatorio, muchas mujeres ya no podían más. Son las técnicas típicas de la tortura moderna. El resultado eran personas muy dóciles y más que dispuestas a decir que eran brujas. En cuanto eran acusadas, estaban perdidas. Ninguna podía soportar la tortura eternamente, y al final empezaban a confesar las cosas más absurdas. Y una vez logrado eso, por supuesto, esperaban que acusases a familiares, a tus mejores amigas, y todo el ciclo empezaba de nuevo. Durante 300 años, una gran oleada de cazas de brujas se extendió por toda Europa. Decenas de miles de mujeres fueron acusadas. Fueron torturadas hasta confesar que eran aliadas de los demonios. Si las consideraban culpables, eran ahorcadas o quemadas en la hoguera. Los juicios por brujería fueron bastante comunes. Europa tendía a volverse bastante loca. En Europa, que una bruja fuese quemada era más probable que en cualquier otro lugar. A medida que el conocimiento y el escepticismo crecían durante los siglos siguientes, la creencia en la posesión demoníaca y la brujería disminuyó en toda Inglaterra. Creer en la posesión demoníaca era un intento de explicar comportamientos humanos que la gente no entendía. A medida que la psicología y la ciencia moderna fueron avanzando, la creencia en los demonios empezó a disminuir. Pero en Irlanda, un tipo de demonio se resistió a desaparecer y adoptó la forma de una criatura que hoy nos resulta sorprendente: el hada. No son hadas como Campanilla, son demonios aterradores. Te atacan para robarte lo que más quieres, a tu hijo. Uno de los interesantes elementos de los cuentos de hadas es el niño cambiado. Durante ese cambio, las hadas le robaban su hijo a alguien. Pero no solo eso, lo reemplazaban por una copia casi exacta, un duplicado. Según el mito, robaban bebés humanos y los reemplazaban por los suyos. Al principio, el niño cambiado pasa desapercibido, pero no tarda en convertirse en una pesadilla que no deja de llorar. Los niños cambiados por hadas siempre tienen hambre, pero no crecen, y tardan en aprender a andar y a hablar. Los padres desesperados toman medidas desesperadas y ponen al niño cambiado en peligro. Al hacerlo, esperan que su madre acuda enseguida en su ayuda para intercambiar de nuevo los bebés. La creencia en las hadas pervivió un poco más en Irlanda. Había más personas que vivían en plena naturaleza y a las que todavía les afectaban mucho las estaciones, así que la creencia en las hadas está muy ligada a lo terrenal. La antropóloga cultural Deborah Hyde investiga cómo influía la creencia en las hadas en la vida de las personas. Nuestras hadas modernas pueden conceder deseos con sus vocecillas, pero las hadas tradicionales eran poderosas y también podían ser muy peligrosas. Aunque se pensaba que las hadas casi siempre cambiaban niños, en teoría también podían cambiar adultos. Deborah ha venido al condado de Tipperary para investigar el caso de un presunto secuestro por hadas. Sucedió hace poco más de 100 años. He venido a investigar un asesinato.
Esta es una copia de un periódico de 1895 que informa de que un hombre llamado Michael Cleary mató a su mujer quemándola hasta morir. El jurado pudo condenarlo por asesinato, pero no lo hizo. Lo condenaron por homicidio involuntario, porque consideraron probado que Michael Cleary creía que un hada había cambiado a su mujer. ¿Por qué estaba Michael Cleary tan convencido de que su mujer había sido robada y reemplazada por un hada? ¿Qué le hizo matarla? Débora busca pistas en un lugar donde hubo una fortificación durante la Edad del Hierro. Se creía que las hadas vivían en ella. En el folclore de las hadas abundan los incidentes sobre personas secuestradas y llevadas al país de las hadas. Un sitio así podía ser maligno. Casi nadie venía aquí solo. Pero en 1895, la mujer de Michael Cleary, Bridget, hizo precisamente eso, con consecuencias fatales. Bridget Cleary era una mujer independiente, tenía su propio negocio y fue a entregar unos huevos cerca de una guarida de hadas. Desgraciadamente, la persona a la que debía entregar los huevos o debía pagarle no estaba en casa, así que pasó mucho tiempo a la intemperie. Al día siguiente, Bridget enfermó gravemente, tuvo fiebre y dolores de cabeza. Y surgieron sospechas de que, al haber pasado junto a la antigua fortificación, ya no era ella misma, sino una hada impostora. Acudieron a visitar a Bridget varios parientes, entre ellos un hombre llamado Jack Dunn, un primo lejano. Era el curandero de la zona, experto en hadas. Usaba métodos tradicionales para curar a la gente. Y dijo: esa no es Bridget Cleary. Y eso hizo que todos los presentes pensasen que un hada la había cambiado. Lo que sucedió a continuación ocurrió en esta misma casa. Esta es la habitación donde pasó todo. Y esta es la chimenea en la que pasó. Para recuperar a su mujer, Michael Cleary decidió sostener a Bridget sobre el fuego. Creía que al hacerlo, el hada acudiría para rescatar a su ser querido y le devolvería a su mujer. Trajeron aquí a Bridget Cleary y avivaron el fuego, porque Michael Cleary echó varias veces aceite de lámpara. Toda su familia estaba aquí. Debemos recordar que no estaba solo, y mencionaron que las llamas eran tan intensas que casi cruzaban la habitación. Aquí mismo, un grupo de personas acabó matando a un miembro de su familia. Bridget Cleary fue la última de una larga lista de mujeres quemadas en las Islas Británicas por causa de la histeria en torno a las criaturas demoníacas que duró cientos de años. Mi conclusión es que las personas no son estúpidas. No lo son. Pero bajo ciertas circunstancias, un grupo de personas puede comportarse de cierta forma, incluso de forma espantosa. Cuando las personas se asustan por motivos religiosos, no es raro que empiecen a usarlos como un pretexto para capturar a personas, encarcelarlas y quemarlas en la hoguera. Demonios. Estos siniestros monstruos que pueden cambiar de forma han atormentado a la humanidad durante siglos. Desde los campesinos más humildes hasta los más altos cargos del país. Encarnaron nuestros mayores temores sobre la condición humana. Y propiciaron la persecución y el asesinato de miles de vidas inocentes. Los expertos han desvelado que, dado el terror que nos inspiraban, los demonios fueron las criaturas mitológicas más peligrosas de todas.